Física Eléctrica y Magnética, licenciada Adriana Benítez. Ficha 56611. Los estudiantes somos Andrea Ortega, Lady Cardoso, Nelson Rodríguez y quien les habla, Caterine Ráquira Quintero. Introducción. Para especificar, comprender y o entender los conceptos e importancia de la física eléctrica y magnética en los diferentes contornos de la ingeniería industrial, es óptimo realizar un estudio previo a través de una excelente comprensión de lectura junto con un alto grado de contextualización en el tema, así como la incorporación de principios de buen comportamiento y desempeño en un ámbito estudiantil, como lo son la disciplina, la responsabilidad, compromiso, concentración, entre muchas más virtudes de capacidad y competencia de aprendizaje. Objetivos. Reconocer la importancia de los conceptos básicos. Esto incluye la comprensión de la ley de Ohm, la diferencia entre corriente continua y corriente alterna y cómo funcionan los diferentes componentes como resistencias, capacitores e inductores. Desarrollar la habilidad de diseñar y analizar circuitos eléctricos. Esto implica la capacidad de utilizar herramientas para comprender cómo se comportan los circuitos en diferentes situaciones. Aplicar los conocimientos teóricos para cumplir con ciertas especificaciones o el diseño de circuitos nuevos para las aplicaciones específicas. La capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales es fundamental para maximizar lo aprendido en la asignatura. Mapa conceptual. En este mapa conceptual podremos observar las unidades de conocimiento, que son 8 en total, con algunos subtemas. Unidades de conocimiento en la física eléctrica y magnética, tales como la electrostática, veremos la carga eléctrica, electricidad, electrización, campo eléctrico y potencial eléctrico, cargas eléctricas, conservación de la carga eléctrica, fuerza entre las cargas eléctricas. Veremos campos eléctricos y potencial eléctrico, que se compone de el campo eléctrico, potencial eléctrico, campo eléctrico uniforme, aplicaciones electrostáticas, cargas eléctricas en movimiento, que se compone con los subtemas corriente eléctrica, fuentes de voltaje, medida de la corriente y el voltaje, donde veremos la ley de Joule, la ley de Ohm, la resistencia eléctrica, conductores, receptores, circuitos en serie, circuitos mixtos, circuito paralelo, condensador o capacitor. Resistencia eléctrica, asociación de resistencias, corriente continua, corriente alterna y sus aplicaciones. Veremos electricidad, la naturaleza de la electricidad, procesos productivos de la electricidad, corriente eléctrica, transporte de la electricidad, la ley de Watt, la ley de Ohm, protección de circuitos, motores monofásicos y trifásicos y sus aplicaciones. Tendremos acceso también a circuitos eléctricos con sus definiciones. Veremos el magnetismo y el electromagnetismo, campo magnético, inducción electromagnética, flujo electromagnético y sus aplicaciones. Cuantización de la materia y la energía,
con subtemas tales como crisis de la física clásica y el origen de la física cuántica, cuantización de la energía y efecto fotoeléctrico, espectros de emisión y absorción de gases, modelo atómico de Bohr, naturaleza dual de la materia, síntesis de Maxwell, la teoría cuántica, límites de aplicabilidad de la mecánica clásica y origen de la física relativista, la física moderna, la relatividad, postulados de la relatividad especial y sus consecuencias, equivalencia entre la masa y la energía y sus consecuencias prácticas, física nuclear, radioisótopos, física solar, nuevas tecnologías y nuevos materiales, láseres, fibra óptica y superconductores. Cosmología, origen y evolución del universo. De este modo, cubrimos los temas de conocimiento en la unidad de física eléctrica y magnética. Muchas gracias. Infografía. Bienvenidos a este video educativo sobre circuitos eléctricos. En esta infografía exploraremos la definición de un circuito eléctrico, sus variados usos en diferentes industrias y entenderemos cómo funcionan los circuitos en serie y en paralelo. También profundizaremos en la famosa ley de Ohmios. Comencemos. Definición. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten el flujo de corriente eléctrica, esencialmente en la senda por la cual la electricidad viaja para realizar diversas funciones. Usos: medicina. Desde sensores biométricos hasta sistemas de imagenología, los circuitos eléctricos son fundamentales para el control de dosificación de medicamentos y otros dispositivos médicos. Transporte. El ámbito del transporte, los circuitos alimentan sistemas como los metros y los torniquetes automáticos, asegurando sus correctos funcionamientos. Energía. En el sector energético, los circuitos desempeñan un papel crucial en la medición y en el transporte, utilizando comparadores electrónicos y circuitos de transmisión para operar a diferentes tensiones. Entretenimiento. Desde microcontroladores en juegos hasta sistemas de proyección, los circuitos eléctricos forman la base de numerosas tecnologías de entrenamiento. Electrodomésticos. En el hogar, los circuitos están presentes en electrodomésticos como televisores y lavadoras, controlando desde pantallas hasta motores y sensores de flujo de agua. Circuitos en serie. En un circuito en serie, los elementos están conectados uno tras otro, creando un único camino para la corriente eléctrica. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales, lo que afecta el flujo de corriente de manera particular. Circuitos en paralelo. En cambio, en circuitos en paralelo, los elementos están conectados de manera que la corriente eléctrica tiene múltiples caminos para fluir. La resistencia total en este caso es más compleja y se calcula de manera diferente. Ley de Ohmios. Finalmente, la ley de Ohmios establece la intensidad en circuitos es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito. Esta ley es esencial para comprender cómo la corriente eléctrica se comporta en diferentes situaciones. Con esto concluimos nuestro recorrido por los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos. Esperamos que esta infografía haya clarificado cómo funcionan y en qué situaciones los encontramos en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos. Experimento. El día de hoy fabricaremos un circuito eléctrico sencillo. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar dos baterías de 1.5 voltios. Vamos a utilizar un portapilas. Vamos a utilizar un switch. Vamos a utilizar un bombillo, un socket de soporte de bombillo y un cable de doble color, positivo y negativo, para unir las partes.
También vamos a utilizar destornillador y cinta aislante para el soporte del circuito. Después de haber realizado el montaje, ya tenemos nuestro resultado final, que es nuestro circuito eléctrico sencillo, el cual podemos indicar que del portabaterías desprenden dos cables, uno de color rojo y uno de color negro, el cual uno es carga positiva y uno carga negativa. El carga negativa, en este caso que es el rojo, conecta directamente con el bombillo, ¿sí? Y luego este desprende una conexión igualmente negativa para hacia el switch para determinar cuándo el bombillo está prendido. Del mismo soporte de batería desprende un cable de color negro, que es el que pasa hacia el switch y nos indica cuándo él debe estar apagado. Por esta razón, cada vez que accionamos el switch en su parte off es porque se apaga y en su parte on es cuando enciende, así como lo ven en la imagen. Muchas gracias. Ejercicio. Calcula la resistencia equivalente del circuito. Calcula la intensidad del circuito. Y calcula la potencia del circuito. Circuitos en serie. Está formado por una pila de 6 voltios y 3 resistencias, cada una de 10, 5 y 15 ohmios. Están en serie ya que todas las resistencias están en el mismo cable. La electricidad que salga de la pila debe pasar por cada resistencia. Primero, calcula la resistencia equivalente del circuito. Para esto, sumaremos cada una de las resistencias que están formando el circuito para un total de 30 ohmios. Calcular la intensidad del circuito. Para esto necesitamos la ley de Ohm, en donde voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad a voltaje sobre resistencia, resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Como necesitamos calcular la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje son los 6 voltios de la pila dividido entre la resistencia, que fue el resultado del primer punto, para un total de 0.2 amperios. Calcula la potencia del circuito. La fórmula de la potencia es potencia igual a voltaje por intensidad. El voltaje son los 6 voltios de la pila por 0.2 amperios del segundo punto, para un total de 6.2 watts. Conclusiones. La física eléctrica y magnética ha sido un pilar fundamental en el desarrollo tecnológico y científico, transformando la forma en que vivimos y abriendo nuevas posibilidades para el futuro. Su comprensión y aplicación continúan siendo esenciales para el progreso en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. La teoría de campos electromagnéticos, desarrollada por Maxwell, ha sido fundamental para entender cómo las fuerzas y las interacciones se propagan a través del espacio. Esto ha tenido un impacto profundo en la física teórica y en la forma en que concebimos las interacciones fundamentales. La comprensión de los principios eléctricos y magnéticos es esencial para el diseño y funcionamiento de dispositivos y tecnologías modernas, desde circuitos electrónicos y sistemas de comunicación hasta generadores de energía y motores eléctricos. Los circuitos eléctricos se pueden clasificar en diferentes tipos, según su función. Algunos ejemplos de tipos de circuitos eléctricos incluyen circuitos de generación eléctrica, circuitos de distribución eléctrica, circuitos de alimentación eléctrica y circuitos de control eléctrico. Bibliografía.